Año 3200 a.C. Egipto aún no es imperio. Es tierra dividida. El Alto y el Bajo Egipto se miran con desconfianza. El Nilo fluye, pero no une. Las aldeas cultivan, pero no prosperan. Los hombres sobreviven, pero no viven. Y entonces, aparece él. No como Dios. Como rey. Osés. No llegó con rayos. Llegó con leyes. No impuso miedo. Enseñó respeto. Osiris no gobernó por fuerza. Gobernó, por ejemplo. Enseñó a sembrar, a cosechar, a construir, a honrar. Donde había caos, trajo orden. Donde había hambre, trajo abundancia. Donde había muerte, enseñó a vivir. Año 3100 a.C., la unificación de Egipto se vuelve realidad. El mito dice que fue Menes. Pero el alma del pueblo ya seguía a Osiris. Porque el que transforma desde la raíz no necesita corona. Su poder está en la semilla. Y Osiris sembró cultura. Su esposa, Isis, lo acompaña. No como sombra. Como igual. Juntos enseñan el arte de la medicina, la escritura, la espiritualidad. No desde el templo. Desde la tierra. Porque el que quiere elevar al hombre primero lo honra como humano. Año 3000 a.C., el culto a Osiris comienza a expandirse. No como religión. Como gratitud. Las aldeas lo recuerdan como el que trajo justicia. El que no gritó. El que no castigó. El que enseñó. Y ese recuerdo se convierte en mito. Porque el que transforma profundamente se vuelve eterno. Pero Osiris no buscaba eternidad. Buscaba equilibrio. Su reinado fue paz. Su legado, estructura. Y esa estructura se convirtió en base de la civilización egipcia. Porque antes de pirámides, antes de templos, antes de faraones hubo un hombre que enseñó a vivir. Año 2800 a.C. Las primeras dinastías lo veneran como figura ancestral. Su nombre aparece en los textos funerarios. Su imagen, en los muros. No como Dios lejano. Como Padre fundador. Porque el que dio forma al alma egipcia no puede ser olvidado. Osiris no prometía cielo. Prometía justicia. No ofrecía milagros. Ofrecía conocimiento. Y ese conocimiento se convirtió en ritual. En ley. En cultura. Porque el que enseña a vivir también enseña a morir con dignidad. Año 2700 a.C., el imperio antiguo comienza. Las pirámides se alzan. Los faraones se proclaman hijos de Ra. Pero el pueblo sigue recordando a Osiris. Porque el que dio sentido a la vida no necesita trono. Su legado está en cada gesto. En cada cosecha. En cada oración silenciosa. Año 2900 a.C. Egipto ya tiene faraones. El Nilo organiza la vida. Las ciudades crecen. Los templos se elevan. Pero el equilibrio aún es frágil. Porque donde hay luz, también hay sombra. Y la sombra tiene nombre. Ses. Osiris reina con justicia. No por poder. Por sabiduría. Su pueblo lo honra. Su esposa, Isis, lo acompaña. Su hermano, Ses, lo observa. No con respeto. Con envidia. Porque el que no sabe crear destruye. Y Ses no quiere gobernar. Quiere quitar. Año 2800 a.C., el mito se vuelve acto. Ses invita a Osiris a un banquete. Le ofrece un cofre tallado a su medida. Lo presenta como regalo. Osiris, confiado, se acuesta dentro. Y en ese instante Ses lo encierra. Lo sella. Lo lanza al Nilo. No como castigo. Como ruptura. El cuerpo de Osiris flota. Desaparece. Egipto entra en caos. Las cosechas fallan. Los templos se vacían. El pueblo llora. Porque el que enseñó a vivir ya no está. Y el que reina ahora no busca equilibrio. Busca dominio. Año 2700 a.C. Isis comienza su búsqueda. No como viuda. Como maga. Recorre el Nilo. Interroga a los árboles. Escucha al viento. Encuentra el cofre en Biblos, tierra extranjera. Lo recupera. Lo guarda. Pero Ses lo descubre.
Y esta vez no lo encierra. Lo desmiembra. Corta el cuerpo en 14 partes. Las esparce por todo Egipto. No por estrategia. Por odio. Porque el que no puede ser amado prefiere ser temido. Isés, al destruir el cuerpo, cree destruir el legado. Pero Isis no se rinde. Con ayuda de Neftis, su hermana, y Anubis, el guardián, busca cada fragmento. Uno por uno. En el delta. En el desierto. En las montañas. En los templos. Porque el amor no acepta la fragmentación. Año 2600 a.C. las partes se reúnen. El cuerpo se recompone. No por magia. Por voluntad. Isis realiza el primer ritual de embalsamamiento. Anubis lo guía. Neftis lo protege. Y Osiris renace. No en el mundo de los vivos. En el mundo de los muertos. Porque el que fue traicionado no busca venganza. Busca equilibrio. Y ese equilibrio ya no está en la tierra. Está en el Duat. El más allá. El reino invisible. El lugar donde las almas son juzgadas. Y Osiris se convierte en su señor. Año 2500 a.C. El mito se convierte en rito. Los textos funerarios lo narran. Las tumbas lo pintan. Los sacerdotes lo recitan. Porque el que murió por justicia se convierte en símbolo eterno. Y el que renace sin gritar se convierte en fundamento espiritual. Año 2600 a.C. Egipto llora. El cuerpo de Osiris ha sido desmembrado. 14 fragmentos esparcidos por todo el reino. Ses reina con fuerza, pero no con respeto. El equilibrio se ha roto. El mundo se ha partido. Y en medio del caos ella se levanta. Isis. No como viuda. Como maga. No como sombra. Como fuerza. Isis no se lamenta. Se mueve. Recorre el Nilo. Interroga a los árboles. Escucha al viento. Porque el amor no acepta la fragmentación. Y el que ama de verdad reconstruye. Año 2500 a.C. Isis encuentra el primer fragmento. Luego el segundo. Luego el tercero. Cada parte del cuerpo de Osiris es recuperada con ritual, con canto, con intención. No por nostalgia. Por propósito. Porque el que fue partido merece volver a ser uno. Neftis, su hermana, la acompaña. Anubis, el guardián, la guía. Juntos realizan el primer embalsamamiento. No como técnica. Como acto sagrado. Cada vendaje, cada ungüento, cada palabra es restauración. Porque el cuerpo es templo. Y el templo debe ser digno del alma. Año 2400 a.C. El cuerpo de Osiris está completo. Pero no vive. Isis no se rinde. Invoca la magia más profunda. La que no se aprende. La que se siente. La que nace del amor. Y en ese acto concibe a Horus. No como hijo. Como legado. Porque el que fue destruido deja semilla. Y esa semilla es Horus. El que vengará. El que restaurará. El que equilibrará. Pero Isis no lo cría con odio. Lo cría con sabiduría. Lo esconde. Lo protege. Lo prepara. Porque el que debe restaurar el orden debe entender el caos. Año 2300 a.C. el culto a Isis se expande. No como diosa lejana. Como madre universal. Las mujeres la invocan en el parto. Los enfermos en la sanación. Los magos en el ritual. Porque Isis no representa poder. Representa reconstrucción. Y reconstruir es el acto más divino. Su imagen aparece en los muros. Con alas extendidas. Cubriendo el cuerpo de Osiris. Protegiendo a Horus. Sosteniendo el equilibrio. Porque el que reconstruye también sostiene. Y el que sostiene transforma. Año 2100 a.C. el Imperio Medio comienza. Los templos se reorganizan. Los mitos se consolidan. Isis ya no es solo esposa. Es maga. Es madre. Es protectora. Su nombre se pronuncia en cada ceremonia. Su historia se recita en cada tumba. Porque el que reconstruyó lo imposible merece ser eterno. Año 2400 a.C. Egipto ya no teme a la muerte.
la estudia, la honra, la prepara, porque morir no es desaparecer, es cruzar. Y al otro lado, no hay castigo ni recompensa. Hay juicio. Y ese juicio tiene un rostro. Osés, ya no es rey en la tierra. Es señor del Duat, el reino invisible, el más allá, el lugar donde las almas se presentan. No para rogar, para revelar. Porque el que fue partido ahora decide si otros merecen reconstruirse. Año 2300 a.C., los textos de las pirámides lo describen. Sentado en su trono, rodeado de 42 jueces. Frente a él, el difunto. No como cuerpo, como conciencia. Porque el juicio no es físico, es espiritual. Y Osiris no juzga por apariencia, juzga por esencia. El corazón del difunto se coloca en una balanza. En el otro platillo, la pluma de Maat. Liga, pura, inalterable. Si el corazón pesa más, el alma no puede continuar. Es devorada por Amit. Si es más ligero, el alma cruza. Encuentra paz. Encuentra eternidad. Año 2100 a.C., el libro de los muertos comienza a escribirse. Los papiros se llenan de fórmulas, oraciones, instrucciones. Pero ninguna puede alterar el juicio. Porque Osiris no se deja engañar. No se deja seducir. No se deja corromper. Su tarea no es castigar. Es revelar. Y lo que revela ya estaba dentro del alma. Porque el juicio no depende del Dios. Depende del peso. Y el peso no se puede ocultar. Cada acción, cada pensamiento, cada intención se graba. Y Osiris lo lee. No con ojos. Con verdad. Año 1800 a.C., las tumbas se llenan de imágenes. Osiris aparece en cada una. De pie junto a la balanza. Sereno. Imperturbable. No como amenaza. Como espejo. Porque el que lo mira se mira. Y el que se pesa se revela. El juicio no es espectáculo. Es silencio. Y en ese silencio, Osiris espera. No para castigar. Para acompañar. Porque el que juzga con equilibrio también guía con compasión. Año 1600 a.C., el culto a Osiris se consolida. Ya no es solo mito. Es fundamento. Los sacerdotes lo invocan. Los rituales lo honran. Las familias lo respetan. Porque el que define el alma también define la cultura. Año 2000 a.C. Egipto entra en el Imperio Medio. Las ciudades se reorganizan. Los templos se expanden. La espiritualidad se profundiza. Y en el centro de esa transformación hay un Dios que no reina en la tierra. Reina en el más allá. Osés. Ya no camina entre los vivos. Camina entre los muertos. No como sombra. Como guía. No como castigo. Como equilibrio. Porque el que fue partido eligió reconstruirse. Y el que fue reconstruido eligió trascender. Año 1900 a.C., el culto a Osiris se consolida en Abidos. Las procesiones lo honran. Los sacerdotes lo invocan. Las familias lo recuerdan. No como mito lejano. Como presencia constante. Porque el que renace sin gritar, transforma más que el que regresa con ruido. Su imagen aparece en los muros. Verde como la vegetación. En pie, con corona blanca. Sosteniendo el cetro y el látigo. No como símbolo de poder. Como símbolo de ciclo. Porque Osiris no representa dominio. Representa renovación. Año 1800 a.C., los rituales funerarios se perfeccionan. El cuerpo del difunto se embalsama como el de Osiris. Se envuelve. Se purifica. Se honra. Porque morir es seguir sus pasos. Y seguir sus pasos es prepararse para renacer. El libro de los muertos lo describe como el primero de los resucitados. No por milagro. Por coherencia. Porque el que fue desmembrado eligió volver a ser uno. Y el que volvió a ser uno eligió no regresar al trono. Eligió el Duat. Año 1600 a.C., las tumbas reales lo colocan en el centro. No como adorno. Como destino. Porque cada faraón, al morir, desea ser como él. No por gloria. Por equilibrio.
porque el que renace no lo hace para dominar. Lo hace para sostener. Osiris no grita. No exige. No impone. Su poder está en el silencio. En la constancia. En la fidelidad. Porque el que renace sin ruido se convierte en símbolo. Y el símbolo no necesita explicación. Año 1300 a.C., el nuevo imperio florece. Ramsés, Seti, Tutankamón todos lo honran. No como rival. Como modelo. Porque el que fue destruido y eligió reconstruirse merece ser eterno. Y la eternidad no se conquista. Se encarna. Las ceremonias lo invocan en cada tránsito. Las familias lo recuerdan en cada duelo. Los sacerdotes lo nombran en cada juicio. Porque Osiris no es solo Dios. Es camino. Y el camino no se grita. Se recorre. Año 1100 a.C., el culto se extiende más allá de Egipto. Nubia, Siria, Grecia todos lo adoptan. No por conquista. Por resonancia. Porque el que representa el ciclo habla a todas las culturas. Y el ciclo no tiene frontera. Año 700 a.C. Egipto ya no es imperio. Es memoria. Las dinastías se fragmentan. Los templos se desgastan. Los dioses se mezclan. Pero hay uno que no se desvanece. No porque grite. Porque permanece. Osiris. Su culto ya no domina. Pero su símbolo respira. En cada tumba. En cada juicio. En cada duelo. Porque el que renació sin ruido dejó huella. Y esa huella no se borra. Año 300 a.C. Grecia y Roma adoptan sus mitos. Lo llaman Dionisio, lo comparan con Hades, lo reinterpretan. Pero el mensaje sigue intacto. Porque el que representa el ciclo habla a todas las culturas. Y el ciclo no tiene frontera. Osiris ya no es solo egipcio. Es universal. Su imagen aparece en textos filosóficos, en rituales funerarios, en leyendas ocultas. No como figura religiosa. Como símbolo emocional. Porque el que fue partido representa a todos los que alguna vez se rompieron. Año 100 después de Cristo. El cristianismo comienza a expandirse. Los dioses antiguos son condenados. Los templos se cierran. Pero el concepto de juicio, de resurrección, de tránsito permanece. Porque Osiris no era solo mito. Era estructura. Y la estructura se transforma, pero no desaparece. Siglo XV. Europa redescubre Egipto. Las tumbas se abren. Las momias se exhiben. Los mitos se estudian. Y Osiris vuelve. No como Dios. Como misterio. Como espejo. Porque el que juzga sin castigar revela más que el que castiga sin juzgar. Siglo XIX. La egiptología se convierte en ciencia. Los museos se llenan de arte funerario. Los académicos analizan sus símbolos. Pero el pueblo lo siente. En cada duelo. En cada pérdida. En cada intento de reconstruirse. Porque Osiris no vive en los libros. Vive en los silencios. Siglo XXI. El mundo corre. Grita. Olvida. Pero la muerte sigue siendo tránsito. Y en ese tránsito, Osiris respira. En películas. En tatuajes. En sueños. En rituales personales. No como figura decorativa. Como presencia que acompaña. El eco que aún guía a los vivos no se escucha con los oídos. Se siente en el pecho. En el duelo que se transforma en propósito. En la pérdida que se convierte en reconstrucción. En el dolor que se vuelve camino. Osiris no vive en templos. Vive en cada alma que decide renacer. Porque el que fue partido nos enseñó que la fragmentación no es final. Es inicio. Y el que renace sin gritar nos recuerda que el poder verdadero no necesita ruido.